China se ha convertido en el líder mundial de la fabricación y compra de vehículos eléctricos. En 2022 vendió 6.8 millones de unidades en el país. Para tener una idea, Estados Unidos vendió algo menos de 800.000 en ese mismo año. La fabricación china también está en auge. Más de la mitad de todos los vehículos eléctricos vendidos en el mundo son de marcas chinas. Además, China cuenta con la mayor red de recarga del mundo. En 2022 añadió 649.000 cargadores públicos, lo que supone más del 70% de todas las instalaciones de cargadores realizadas en el mundo ese mismo año. Pero a pesar de estos impresionantes números, estamos hablando de China. Por lo tanto, hay que mirar más allá de las cifras, porque según información de Bloomberg, en al menos 6 ciudades chinas se han visto algo así como cementerios de autos. En otras palabras, varios campos donde miles de vehículos eléctricos casi nuevos han sido abandonados entre la maleza y la basura. Estas imágenes recuerdan el caso también de millones de bicicletas que terminaron abandonadas en ríos y parqueaderos en 2018. Por eso las preguntas son, ¿por qué hay miles de autos eléctricos casi nuevos abandonados en China? ¿Por qué tantos fabricantes de vehículos eléctricos están quebrando en ese país? ¿Y por qué es tan común que en China se desperdicien los recursos de esta forma? A principios de la década del 2000, aventurarse de lleno en el campo de los vehículos eléctricos era muy riesgoso. Empresas como General Motors o Toyota fabricaban algunos vehículos eléctricos más como experimentos, pero para China incursionar con los vehículos eléctricos era importante. Debido a la rápida industrialización que China ha experimentado en las últimas décadas, el país tiene uno de los peores niveles de contaminación atmosférica del mundo. Pero a pesar de la presión internacional, China no quería reducir el crecimiento de sus industrias. Por eso la idea de adoptar masivamente los vehículos eléctricos llamó tanto la atención. Porque por un lado podían ayudar a disminuir la contaminación y por otro podían contribuir a reducir su independencia del petróleo importado. Además, China contaba con ventajas como gran capacidad de fabricación, abundante mano de obra y gran capacidad de refinado del litio, elemento clave en las baterías de vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué hizo exactamente el gobierno chino? Pues como en toda economía con planificación centralizada, concentrar grandes cantidades de recursos en las industrias que quieren que crezcan es relativamente fácil, por lo cual a partir de 2009 el país comenzó a conceder subvenciones a las empresas de vehículos eléctricos para que fabricaran autobuses, taxis o autos destinados a consumidores particulares. De 2009 a 2022, el gobierno chino destinó más de 29.000 millones de dólares a subvenciones y exenciones fiscales. El gobierno también ayudó a las empresas nacionales de vehículos eléctricos a mantenerse a flote sus primeros años, concediéndoles contratos públicos. Así que motivados por las subvenciones del gobierno, cientos de fabricantes de automóviles de toda China con experiencia o sin ella en el sector de los eléctricos se lanzaron a la fabricación de estos vehículos. Produjeron enormes cantidades de vehículos eléctricos en fase inicial, es decir, autos relativamente sencillos cuyas baterías en algunos casos solo podían recorrer unos 100 kilómetros con una carga. El problema detrás de esta excesiva cantidad de vehículos eléctricos a la venta es que pocos clientes los compraban. Entonces algunos fabricantes decidieron crear o respaldar empresas de transporte por carretera para que éstas compraran los vehículos que no estaban siendo comprados por el público. Es decir, al comienzo la mayoría de estos vehículos fueron comprados por empresas de transporte compartido tipo Uber, esto como una forma de absorber los crecientes inventarios de vehículos eléctricos. Pero si los vehículos eléctricos no estaban siendo comprados por el público en general, ¿por qué seguían produciéndolos? La respuesta es muy sencilla, para seguir obteniendo los subsidios que otorgaba el gobierno por cada vehículo eléctrico vendido. De manera que los subsidios o subvenciones del gobierno estaban generando incentivos no deseados, porque los mismos fabricantes creaban filiales que les compraban los vehículos del creciente inventario, y de esta forma podían seguir cobrando los subsidios. Incluso algunas empresas empezaron a engañar el programa de subsidios, falsificando placas o registros de vehículos eléctricos que realmente no existían. Por ejemplo, podían producir un chasis vacío sin batería, o fabricar vehículos con baterías pero que no cumplían con las especificaciones correctas. Un caso específico fue el de Suzhou Jiangxi, un fabricante de vehículos eléctricos poco conocido que en los primeros 6 meses del 2015 solicitó subvenciones por vender 25 vehículos eléctricos, es decir, un promedio de 4 vehículos por mes, pero en diciembre de ese mismo año solicitó subvenciones por vender 3.000 vehículos. Ese mes era el último antes de que el gobierno redujera las subvenciones.
Evidentemente, pasar de vender unas cuantas unidades al mes a 3.000 unidades al mes en tan poco tiempo era muy bueno para ser cierto. Y efectivamente, tras una investigación del gobierno, se concluyó que las cifras eran un fraude, pues uno de los clientes que compró los vehículos era una filial creada por el mismo fabricante. Según Bloomberg, decenas de empresas habían reclamado fraudulentamente por lo menos 1.300 millones de dólares en subvenciones. Finalmente, el gobierno chino comenzó en 2019 a recortar los subsidios nacionales para la compra de vehículos eléctricos. Pero como era de esperarse, muchas empresas no pudieron sobrevivir a este cambio en las políticas y terminaron quebrando. En otras palabras, como tantas empresas, incluso sin experiencia previa, comenzaron a producir solo vehículos para aprovechar los subsidios del gobierno, no estaban preparadas para enfrentar el mercado real sin subsidios estatales. Se calcula que en la actualidad existen alrededor de 100 fabricantes de vehículos eléctricos en China, cifra muy inferior a los 500 fabricantes que existían en 2019. Muchas de las empresas del sector desaparecieron porque la mayoría de los primeros vehículos se fabricaron solo para optar por las subvenciones, pero no ofrecían un diseño ni prestaciones de calidad, por lo que rápidamente quedaron obsoletos por la competencia y porque el gobierno comenzó a disminuir las subvenciones. Y así fue como surgieron los famosos cementerios de vehículos eléctricos en China. De esta situación sobre los miles de vehículos abandonados se pueden concluir dos ideas. La primera es que deshacerse de los vehículos eléctricos tan rápido reduce los beneficios para reducir la contaminación, porque la fabricación de baterías requiere minería muy intensiva, por lo cual ya representa un daño al medio ambiente. Y de la única forma que estos vehículos eléctricos supongan una ventaja para el medio ambiente sobre los vehículos a gasolina es utilizarlos por muchos años. Además, las baterías usadas en cada vehículo contienen químicos y materiales peligrosos que requieren un proceso de desecho especial para evitar la contaminación. Así que estos vehículos eléctricos abandonados van en contravía de lo que inicialmente quería el gobierno, que era reducir la contaminación. Y la segunda idea que resulta de estos cementerios de vehículos eléctricos es que en China es muy común el desperdicio de recursos, pero como es una economía tan centralizada, el gobierno tiene la capacidad de unificar tanta inversión para determinada industria que aún así con fraudes terminan cumpliendo algún objetivo planteado. En un video anterior del canal ya se habló de temas como las ciudades fantasma en China o los proyectos fantasma chinos en África. Proyectos de infraestructura que se llevan a cabo sin ningún tipo de contrapeso ni oposición política, por lo cual el gobierno puede disponer de los recursos públicos como le parezca. El caso de las ciudades fantasma fue el más grave porque se trataba de numerosos edificios de viviendas construidos sin una demanda real del mercado, y el sector de la construcción juega un papel muy importante para la economía china. Ahora este sector está en crisis por su alto nivel de endeudamiento. El caso de los vehículos eléctricos abandonados en algunas ciudades no tiene un gran impacto macroeconómico como el de la construcción, pero sí es un caso más que demuestra que la excesiva intervención del gobierno termina generando incentivos no deseados en el mercado. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.